Bienvenidos. Sí, bueno. Ya, a ver si Valeria puede iniciar su... Hola, Vale, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Crees que ya podamos compartir tu pantalla? Sí, cuando ustedes quieran. A ver. ¿Pongo mi cámara o solo...? ¿Cómo te sientes más cómodo? Bueno, a ver. Pásame el link de Facebook. Listo, ¿ya se ve? Sí, gracias. Sí. Ok, pues ustedes me dicen. Sí, Para ahora comenzar. nada más vamos a compartir el link de Facebook en las redes. Va. Y yo creo que máximo 2 días ya empezamos, pero primero te presentamos nosotros, ¿vale? Va. Sí. Ya hay link. ¿También se los pasan los ponentes? Sí. ¿Quieren saludar? Bien. ¿Ya está en Facebook? Pues sí, ¿verdad? ¿Con el video? No, mira, sí, ya está. Pero tú te estás poniendo. Sí. Tú la vas a presentar. Sí. ¿Ya? Ya. ¿Tienes tu micrófono? Hola Valeria, ¿cómo te sientes? Hola. ¿Ya estás lista? Sí. Ok, bueno, pues ya vamos a empezar. Va. Y, ok, pues, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes que estén viendo la transmisión en vivo en Facebook de esta sesión del CEF y también a los que estén dentro del Zoom acompañándonos. El día de hoy vamos a ver la ponencia de nuestra compañera Valeria, quien nos va a hablar un poco sobre la composición química y las propiedades físicas de las nebulosas. Y bueno, pues este es su trabajo. Cuéntanos un poquito, Valeria, de más o menos de qué es tu trabajo antes de que iniciemos el tema en sí. ¿Cómo te has sentido desarrollando este trabajo? ¿Qué tal es trabajar con tu asesora? Pues a mí me ha gustado bastante el trabajo que hice. Mi asesora es bastante exigente, es un poco dura, pero es como el formato que a mí me funciona para trabajar. Primero, antes de empezar con la tesis, como medio año me puso a leer para que pudiera entender pues mejor qué era lo que estaba haciendo y no empezar desde cero. Pero pues yo hice, originalmente iba a ser un trabajo de 5 nebulosas planetarias, pero por problemas con los datos y cosas así, al final terminé trabajando con 3. Y bueno, es un poquito del análisis de estos 3 objetos que son de partes diferentes de la galaxia. Y pues más o menos es eso. A ver, ¿qué tal? Ok, pues muy bien, entonces ya que hicimos un poquito de tiempo, pues ya vamos a empezar de lleno con el tema. Te agradecemos mucho por tu participación y vamos a darte la palabra para que nos expongas más a profundidad de tu trabajo y pues bienvenida. Gracias. Muchas gracias a ustedes por dejarme exponerles aquí. Bueno, voy a apagar mi cámara para que no me vaya a jalar como mucho. Sí, claramente, porque está bien.
Bueno, pues como ya dijeron, mi tema es la composición química y propiedades físicas de estas tres nebulosas planetarias, H41, M327 y BY12. A esta imagen que está aquí de fondo es una nebulosa planetaria, es la nebulosa planetaria de la Hélice, que es muy famosa. Siempre está puesta en diferentes colores, pero esta es la que a mí más me gusta. Ay, esperen, no me deja cambiar. Ah, ya agarró. Bueno, esto es más o menos un poco lo que voy a platicar. Primero, qué es una nebulosa planetaria, qué fue lo que hice con mis datos, cómo los procesé, qué me quedó de resultado del procesamiento y, bueno, lo que utilicé para poder calcular composición química y más o menos las propiedades. Primero, bueno, pues les voy a explicar qué es una nebulosa planetaria porque todos siempre pensamos que una nebulosa planetaria tiene que ver con planetas y realmente no. Solamente fue un nombre que se le dio porque cuando se hizo la primera observación, pues fue como por ahí del siglo XVIII y pues no había realmente mucha resolución y pensaban que era un planeta gigante y dijeron, bueno, pues es una nube de gas que parece como un planeta, entonces diremos que le vamos a poner nebulosa planetaria. Pero en realidad, pues es eso, es como una nubecita de gas que tiene que ver con las etapas finales de una estrella de masa baja intermedia. Masa baja intermedia se hace, pues, un poco la restricción de que es hasta 8 masas solares, porque más allá de eso, existen procesos diferentes en los núcleos estelares y les pasa otra cosa al final de su vida. Pero bueno, este más o menos es un diagrama, no sé si se ve mi mouse. ¿Alguien me puede decir si se ve mi mouse? Sí, aquí en el Zoom sí lo ¿Sí? vemos. Ah, ok, va. Bueno, este es más o menos un diagrama de la evolución de una estrella de una masa solar, o sea, es lo que más o menos esperaríamos que le pasara a nuestro Sol cuando termine su vida. Esta parte que está aquí es la secuencia principal, que es cuando los núcleos todavía están quemando hidrógeno. Y después de eso, pues hay todo un estudio que es astrofísica estelar, que pues no voy a explicar muy a fondo porque es bastante complicado. Pero el chiste de todo esto es que las estrellas que están en secuencia principal están en equilibrio hidrostático, que es entre gravedad y presión. Una vez que sale de esta etapa de quema de hidrógeno, entonces este equilibrio se empieza a perder y conforme más avanza, pues se van como liberando las últimas capas de gas de la estrella, ya no queda como unida en una esfera bien definida caliente. Sobre todo esto ocurre en esta fase que se llama post-AGB, que aquí justamente viene que es un superviento. Ay, perdón, es mi gato. Una disculpa. Bueno, pero aquí hay vientos bastante fuertes que expulsan todas las capas de gas hacia afuera y queda una remanente estelar que eventualmente se va a convertir en una enana blanca. Pero aquí ya se considera que cuando ya se salió todo el gas, pues es una nebulosa planetaria. Estas cosas generalmente creían que iban a tener como una forma esférica para poder aplicarles todos los principios de la vaca esférica, pero en realidad pues no, no es así. Se va liberando el viento no de una sola forma ni en una sola como exhibición, así que se van haciendo como estratificaciones y se van viendo como estas formas extrañas del gas como la que estaba acá arriba. Así que por eso es que las nebulosas planetarias pues tienen todavía bastante de dónde estudiarlas o qué hacerles porque pues las estratificaciones de gas y de densidad no son realmente triviales, no necesitamos hacer un análisis más a fondo de qué es lo que pasa al final de la vida de las estrellas para poder ver cómo se va a formar la nebulosa. Pero bueno, al final se va a quedar, les digo, una remanente estelar que emite fotones y es capaz de ionizar el gas que está a su alrededor. Con ionizar el gas, pues me refiero a que hay distintos átomos, distintos iones, entonces cuando
se les quita un electrón, se ioniza y se emite radiación. Justamente voy a hablar de esto después, que las famosas líneas de las nebulosas planetarias son de recombinación y excitación colisional. Antes de mostrar los espectros, les voy a explicar un poco eso. Y aquí lo que pasa ya cuando termina su vida. Se convierte en una enana blanca, que seguramente por ahí han escuchado hablar de las enanas blancas, que nos la podemos imaginar como una cosa muy, muy densa, de una masa similar al Sol, pero del tamaño de la Tierra. Ay, ¿sí se escucha? Bueno, no sé qué pasó. Sí, vale, todo bien. Es que escuché una voz. Pero bueno, entonces estas cosas son chiquitas, pero muy, muy densas y con bastante masa. Pero ese es al final otro proceso que ya no tiene nada que ver con las nebulosas, mientras solo sirve para ilustrar que pues están ionizando el gas. Este gas no se va a quedar por siempre para que nosotros lo podamos ver en el universo. Probablemente nosotros en nuestro tiempo de vida sí las vamos a poder ver completas, pero se va a disipar. Se va a disipar, uno, porque es un gas en movimiento, porque hay vientos, porque hay material que se está arrastrando de otros eventos en el espacio, como supernovas o cosas de ese estilo. Y acá les pongo un videíto más o menos como artístico de qué es lo que le va a pasar. Aquí pues empieza a expandir el gas, toma una forma muy bonita, que justo aquí es la del hélice. Se va a ir el gas y queda la enana blanca en el centro. Esto sirve bastante para ver cómo se ha enriquecido el medio interestelar, porque lo que le regresa es gas con elementos pesados que realmente no estaban originalmente pues en el medio. Así que es bien conocido que las nebulosas planetarias que tienen menos elementos pesados suelen ser más viejas y las que están más ricas en elementos pesados pues suelen ser un poco más jóvenes, entre comillas. Pero bueno, antes de pasar a explicar qué objetos fueron los que yo desarrollé en mi tesis, nada más quiero como puntualizar algunas cosas para que no quede como muy ambiguo de dónde están. Esta es como una representación bonita de cómo sería nuestra galaxia. Aquí tiene un bulbo, este es el disco, y quizás no se distingue tan bien, pero esta cosita como azul que recorre, que pasa por arriba y por abajo, es el halo. Algunas de las teorías de cómo se formó nuestra galaxia pues tiene que ver con que de una nube de gas gigante. Así que las primeras cosas que se forman siempre están en el halo, porque es cuando la gravedad hace que las nubes se contraigan, pero todavía no está en rotación el disco como para que se aplaste. Así que yo tengo un objeto que es del halo, que es un objeto viejito, y tengo dos objetos que son del disco, que son objetos mucho más jóvenes. Y la comparación está bastante interesante para comprender más o menos qué pasa en medio. Y bueno, aquí están los tres que yo observé, bueno, que yo utilicé para mi tesis porque no los pude observar yo. El primero se llama H41, que fue descubierta por Guillermo Haro. Todos los nombres claves de los objetos estelares tienen que ver o con el catálogo o con la persona que los descubrió. En este caso, todas las H's fueron descubiertas por Guillermo Haro. Y bueno, esta es del 51, ya tiene un ratito. Y es una de las pocas nebulosas planetarias que se sabe que son del halo. Son 13 específicamente. Como les decía, es pobre en elementos pesados, aunque es rica en carbono. La segunda, que fue la que me dio más lata en mi tesis, fue esta que se llama M327, identificada por Minkowski en el 48, que como es muy joven, realmente es muy, 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 muy joven, entonces todavía cuando se toman observaciones en diferentes años, se pueden ver los cambios que ha habido en los espectros, en las velocidades del gas, en todo lo que se pueda medir.
sigue cambiando y es bastante ilustrativa para ver realmente cómo está evolucionando hacia el mero final. Y la última se llama Bella 1-2, descubierta por, la verdad no sé bien cómo se pronuncia, Vysotsky, en el 42, pero también es compacta, densa, joven, aunque esta ya no presenta tantos cambios en el tiempo. En realidad, este objeto se ha estado analizando porque se reporta un ADF alto, que es un factor de discrepancia en abundancias, que tiene que ver con que si yo mido una línea de recombinación y una línea de excitación colisional del mismo átomo, no tengo la misma cantidad. Así que pues ese es un tema bastante controversial. Ha habido muchísimas teorías y yo espero que me pueda dedicar quizás a algo así para mi maestría. No lo sé. Bueno, aquí es como para ilustrar un poco cómo se ven los objetos con los que yo trabajé. Esta es la velocidad relativa comparada con la posición relativa de una línea en específico, que esta línea es del hidrógeno y ahorita la voy a explicar. Podemos ver que pues el objeto del M327 pues sí está bastante curioso, bastante más elaborado que los otros dos. Esta que está aquí es la que ya es muy viejita, que en realidad pues no tiene como muchas estratificaciones, ya es una cosa un poco más central. Y Bella 1-2, que es un objeto como ovalado, pero pues ninguno de estos es como lo que esperaríamos de un modelo de la vaca esférica. Bueno, ahora, ¿qué fue lo que hice con mis datos? A mí me hubiera gustado muchísimo tomar mis observaciones, pero estos datos fueron tomados en pandemia. Son del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir y el espectrógrafo que se utilizó fue el Bohler-Stevens, que está acoplado al telescopio de 12.1 metros, que pues aquí está la imagen. Este instrumento sirve para obtener espectros de rendija larga. En este caso, los míos son de resolución intermedia, con una rejilla de 600 líneas por milímetro. Pueden ser hasta de 300, pero se pierde mucho eh, la capacidad de distinción de las líneas. Así que a mí me parece que para mi trabajo de tesis, 600 líneas fue una buena elección porque hay cosas con más resolución. Un instrumento que se llama Shell también que está en San Pedro Mártir, pero el procesamiento de datos es mucho más complicado y hay que tener muchísimo cuidado al hacer eso. Lo que se toma en el observatorio son estos tipos de imágenes que están aquí en un cuadrito. Se llaman vías, flat, lámparas de cobre argón, estrellas de referencia y los espectros de las nebulosas planetarias. Todas estas cuatro se toman para poder calibrar los espectros y que sean utilizables, porque solitos así los espectros no se les puede hacer mucho. Este es un poco para ilustrar cuáles son las imágenes que se toman en el observatorio. Esta que está aquí es un bias que al momento que se digitaliza la señal al detector, se agrega un sesgo para que la señal no tome valores negativos. Al final de esta se toman un montón, se hace como una especie de promedio y se le resta a todas las imágenes que se tomaron. La B que está aquí son los flats. Como la sensibilidad de la luz no es necesariamente la misma para cada píxel del detector, se toma una imagen con una fuente uniforme con la intención de calibrar la imagen para que todo se vea más o menos con la misma, sí, con la misma luminosidad, pero esto a veces no funciona muy bien. Como se ve aquí, pues esto no parece como una fuente iluminada uniformemente. Esto pasa porque se toma con la luz del sol y pues se ven las líneas del cielo. Y estas líneas no ayudan nada al espectro, así que dependiendo de cómo haya sido la toma, esto se puede desechar.
pero se tiene que considerar un error más alto. Esta que está aquí, la C, son lámparas de cobre-argón. En realidad, pues es una lámpara catódica que tiene líneas en emisión características. Y con esto se usa para asignar valores de longitud de onda a los espectros que se sacan. Es decir, que todavía es un método bastante como quizás arcaico, porque yo tengo el espectro de una lámpara cobre-argón y lo pongo al lado de mi espectro y voy viendo qué línea es qué línea y se le va asignando un valor. Así que es un proceso bastante complicado como de precisión y hay muchos errores, lo repetí muchísimas veces. Y la última es una estrella de referencia que pues se utiliza para lo mismo que el anterior, pero en lugar de longitud de onda son objetos conocidos en flujo. Así que los espectros pasan de estar en píxeles contra número de cuentas a longitud de onda contra flujo. Y todo esto lo hice en IRAF. IRAF o Image Reduction and Analysis Facility, pues tiene muchas herramientas para análisis y procesamiento de imágenes astronómicas, pero lo hicieron en los 80s y en la actualidad ya no tiene mantenimiento. Así que yo por eso dividí como mis datos, el procesamiento de mis datos en dos. Solo lo que no necesitaba cosas como actualizadas las hice en IRAF y la última parte la hice con una paquetería de Python que se llama Pine. Y bueno, esto es lo que platicaba que se hace. Se hace un master vías, así se le llama, con todas las imágenes vías, un master flat con todos los flats. Se extraen los espectros, se cambian de píxeles a longitud de onda, de número de cuentas a flujo, y el resultado son espectros que pues se pueden medir, que se pueden utilizar. Pero antes de mostrar cómo quedan los espectros, voy a explicar un par de cosas para que se entienda qué es lo que se está viendo en lo que obtuve. Se puede trabajar con estos espectros en diferentes longitudes de onda. Yo trabajé específicamente en el visible, que pues es este rango que está aquí. Por la resolución del espectrógrafo se dividen en dos. Se toma uno, que es como de este moradito hasta donde va terminando el verde, y el otro se toma desde ahí hasta el rojo. Por eso voy a estar mencionando como mi espectro azul o mi espectro rojo tiene que ver con cómo se separa. Y ahora sí, ¿qué es lo que se ve en un espectro de una nebulosa planetaria? Bueno, pues hay líneas en emisión y estas líneas en emisión están como encima de un continuo. Y estas se pueden dividir en dos grupos. Están las líneas de recombinación y las líneas de excitación colisional. Aquí tengo dos ejemplos. Aquí está un hidrógeno y aquí está un helio. Por ejemplo, en el hidrógeno solo tenemos un protón y un electrón. Si con un fotón con suficiente energía se ioniza el hidrógeno, pues solamente queda el protón y el electrón se va para otro lado. Pero hay que imaginarnos que esto está pasando varias veces, entonces eventualmente nos vamos a encontrar con otro electrón y cuando se acerque lo suficiente se va a volver a ligar. Esto significa que se está recombinando otra vez con el protón y emite una línea específica. Lo mismo pasa con todos los elementos. Aquí tengo el helio. El helio se puede ionizar dos veces y la recombinación puede ocurrir cuando está solamente una vez ionizado o cuando está dos veces ionizado. Y por otra parte, las líneas de excitación colisional vienen de un impacto con un electrón. Entonces, este choque genera que se absorba energía y se excite el electrón ligado. Entonces, aquí de estar en este nivel de energía, el electrón que estaba en el átomo original brinca, pero tiende a estar en su estado de mínima energía. Entonces, regresa a su nivel y con este cambio emite un fotón, que son las líneas que se conocen de excitación colisional. Y se pueden combinar además estos dos
procesos. No solo es como que a unos les pase las líneas de recombinación y a otros les pasa solo excitación colisional, sino que puedo tener un oxígeno 3 veces ionizado en un estado además excitado. Así que justamente pues esto es lo que le pasa al hidrógeno y son líneas muy significativas, muy específicas que se conocen y que tienen nombres de diferentes series que seguramente todos alguna vez han escuchado, la serie de Balmer, de Paschen, pero estas se emiten en diferentes longitudes de onda. Estas de acá las podemos encontrar en el ultravioleta, las de Balmer las vemos en el visible y Paschen infrarrojo, etcétera, etcétera. Entonces yo solo me concentré en las líneas de Balmer porque son las únicas que puedo ver. Y era lo que mencionaba antes, cuando se recombina el hidrógeno, no necesariamente el electrón que se liga llega al estado base, sino que puede caer en un estado excitado y emite emite un fotón cuando cae de nivel. Toda la serie de Balmer son los fotones que vienen desde cualquier nivel hasta el nivel 2. Y tienen nombres característicos. Del 2 al 3 se llama H alfa, del 4 al 2 se llama H beta, del 5 al 2 se llama H gamma, etcétera, etcétera. Como son muchísimas líneas y eventualmente el alfabeto griego no alcanza, se le empiezan a poner números. Así que se puede encontrar por ahí una H11, una H17, etcétera. Así que pasamos de los espectros originales, que son estos que parece que no dicen mucho, que este es el espectro azul, al espectro rojo, y pasamos a estas cosas muy bonitas. Este es el espectro de BY12 en el azul y en el rojo. Aquí justamente como que se traslapan en una parte. Aquí está esta línea de helio 2 que se llama 5411 y acá también la vemos. Se traslapan justo para evitar como que se pierda información en el medio, como que no empiezas desde donde lo cortaste. Aquí todas las líneas que están marcadas como con corchetitos son líneas de excitación colisional. Las que no tienen nada son líneas de recombinación. Entonces vienen aquí, por ejemplo, las líneas de la serie de Balmer. Aquí hay un carbono. Aquí no se alcanzan a distinguir unas líneas muy características del oxígeno 2 porque la resolución no alcanza a separarlas. Se pinta como una sola línea y a veces ni siquiera se ve. Este es del otro objeto de M327 que me ha causado muchos problemas porque no es como que los espectros de las nebulosas planetarias sean todos iguales, pero sí más o menos mantienen una relación entre las líneas del hidrógeno. Generalmente el cociente, por ejemplo, H alfa, H beta, que es esta línea que está acá con esta línea que está aquí, da un valor que suele ser medio constante, que es como 2.8. Lo mismo si se hace H gamma con H beta, pero pues aquí no se ve como que H alfa sea 3 veces más grande que H beta. Así que ahí hay pues un asunto con las líneas de hidrógeno. De este objeto, lo que se analizó fue que tenía emisión estelar, no solamente del gas, y que además pues tenía vientos bastante altos, lo que ocasionaba que, por ejemplo, esta línea se hiciera así como con unas colitas aquí, que aquí está un acercamiento. Se suele ver siempre que está la línea del hidrógeno y aquí al ladito tiene 2 nitrógenos pegados y pues esto se lo comió por completo. Y que no estén esas líneas de nitrógeno hace que pues haya menos probabilidad de hacer buenos diagnósticos porque las líneas son bastante contadas para poder obtener temperatura y obtener densidad. Y el tercero, que es el objeto que mejor portado está, es este, que es el que ya está muy viejito porque pues ya no cambia. Ya las proporciones son bastante correctas. Se ve aquí que
que no tiene demasiadas líneas, no tiene demasiados elementos pesados. Entonces, bueno, este fue un objeto que no tuvo como mucho problema para su análisis. Y aquí viene una anécdota que siempre vale la pena contar. Fue de mis anécdotas favoritas cuando tomé la materia con la que conocí a mi asesora, que es la historia del nebulio, justo porque acabamos de ver unas líneas muy características que tienen que ver con esto. Pues el nebulio fue un nombre que se le dio a un supuesto elemento encontrado en 1864. Pero pues querían agregarlo a la tabla periódica, nadie sabía qué era, todo el mundo estaba muy emocionado y la vieron específicamente en esta nebulosa que está aquí al ladito. Pero pasaron muchísimos años hasta que alguien se diera cuenta de lo que era realmente, que era oxígeno 3 veces ionizado, y esto fue hasta 1927. Entonces, aquí, por ejemplo, está la línea de oxígeno 3 veces ionizado. ¿Qué pasa? Que en las nebulosas planetarias generalmente no se tiene una densidad muy alta. Y se ven líneas de excitación colisional porque choca un electrón, lo sube de nivel, pero tiene el tiempo suficiente para poder regresar y emitir el fotón. Si es un medio muy denso, entonces vuelve a chocar un electrón antes de que se emita esta longitud de onda y no se puede ver. Y eso es exactamente lo que pasó aquí en la Tierra. No tenemos, bueno, o no teníamos vacíos muy efectivos y pues jamás íbamos a ver la línea de oxígeno 3. Hasta ahorita creo que el CERN hace poco sacó una noticia de que ya había generado un vacío como de 10 a la 3 o 4 partículas, pero imagínense en 1864 el vacío era como de 10 a las 7 partículas, entonces pues era imposible. Y pues el estudio de las nebulosas planetarias aportó esto pues históricamente y a la ciencia. Y bueno, la nebulosa del Ojo de Gato es súper famosa y es súper famosa por esas líneas que están en el verde, justamente en el espectro visible caen como en medio y las del oxígeno 3 son estas que se pintan de ese color. Aquí tomé como ejemplo justamente esta línea que es 5007, que como son líneas bastante intensas, hay veces que los espectrógrafos no las toman bien si se deja mucho tiempo de exposición. A mí lo que me pasó en varios de mis espectros fue que no pude usar estas líneas porque les pasaba lo que se ve aquí. En lugar de que se viera aquí esto como un pico, se ve cortada porque el detector se satura y la mocha y ya no se ve completa. Y este tipo de datos no se puede utilizar para nada, simplemente se descartan. Y eso que las líneas del oxígeno son características para determinar temperatura en las nebulosas planetarias, que es justo a lo que voy. ¿Para qué? O sea, yo me la he pasado hablando así de líneas y de qué tiene una nebulosa planetaria, pero pues esto para qué sirve. Las líneas de recombinación sirven para desenrojecer un espectro, porque justo como lo mencionaba antes, los cocientes de la serie de Balmer tienen un valor más o menos constante, así que se suelen utilizar estas comparadas con los valores que uno obtiene para poder obtener un coeficiente, junto con una ley de enrojecimiento, porque si no, estos datos también son inutilizables, porque en lo que yo veo de mi detector hacia donde está la nebulosa planetaria, me puedo encontrar gas, polvo, un montón de cosas que van a hacer que yo no detecte la intensidad de las líneas como realmente es. Entonces sirven para eso. Ahorita voy a poner pues un ejemplo. Y luego están las de excitación colisional que sirven para calcular densidades y temperaturas del gas. Esto era lo que mencionaba, que pues por el enrojecimiento se tiene que utilizar algo para corregir los datos. Y ha habido un montón de leyes de extinción, que es esta F de lambda que se ve por aquí,
que se han hecho o se hicieron a través del tiempo empíricamente y se han ido actualizando a través del tiempo. Yo utilicé una bien viejita, pero pues igual es útil. Ay, me quedan 10 minutos. Va. Y bueno, se usa para esto y se obtiene este numerito que es el CDH beta para corregirlos. Y las condiciones físicas, que por ejemplo aquí tengo las líneas de azufre 2, que se suelen utilizar para determinar densidad. Estas líneas que están aquí, 6730 y 6716, son las que uno suele observar muy bien y las que se utilizan para estos diagnósticos. Se puede simplificar haciendo un átomo de 3 niveles, porque aquí está 1, 2, 3. Y voy a poner un poquito de cómo se calcula, porque a mí la primera vez que me dijeron que se utilizaban líneas para determinar temperatura y densidad, yo no entendí por qué. Yo decía, pues sí, pero si haces cocientes, ¿qué tiene que ver con temperatura o qué tiene que ver con densidad? Y eso pasa porque las líneas del azufre tienen densidades críticas muy diferentes, pero energías muy parecidas. Entonces, conforme esto cambia, pues es un diagnóstico sensible al cambio que hay en la densidad y por eso se utilizan. Esto se ven cuentas muy feas, pero en realidad no está tan horrible. Esta es una ecuación de equilibrio estadístico que lo único que dice es que tienes que tener las mismas transiciones que llegan a un nivel que las que salen de un nivel. Aquí se hacen algunas consideraciones y al final queda esto, ¿no? O sea, yo tengo una intensidad, un cociente de intensidades que depende de un montón de cosas de aquí que nadie sabe qué son estas que están aquí al lado, que son cantidades que algunas la física atómica ya se ha encargado de determinar, por ejemplo, las A's, que son los coeficientes de emisión espontánea de Einstein, ya están todos tabulados. Eso simplemente se consulta qué átomo o qué ion se quiere y ahí vienen. Y lo demás, estos se pueden calcular. Esto tiene que ver con la excitación o desexcitación de los niveles. Y aquí vienen las dependencias. Aquí ahora sí, aquí hay densidad y aquí hay temperatura. Y ya como que queda un poco más claro que todas las cantidades que involucran hacer un cociente de líneas dependen de estos dos parámetros. Y bueno, al final haciendo esas cosas no a mano, sino que ya se hacen en Paine automáticamente. Yo solo le digo cuáles son las intensidades y los cocientes que yo saqué y se pueden hacer las gráficas. Y esta es la de B1 2, y aquí se ve que pues en realidad como que las densidades están bastante como centradas en un punto y el único diagnóstico de temperatura está del nitrógeno. Era lo que les decía que pues no pude observar las del oxígeno 3 porque estaban saturadas. Esta es de la M327, que todo esto que está pintado como de color de fondo es puro error. Así que esta línea no cuenta mucho y esta línea tampoco. Y esta es de la H41, ¿no? Que aquí sí tengo una temperatura del oxígeno 3 que está por arriba de 13,000. Aquí tengo otra temperatura por encimita de 11,000 y diferentes densidades. Generalmente se pueden hacer diagnósticos cruzados como para poder determinar diferentes zonas de ionización en las nebulosas planetarias o simplemente como esta que es una zona para todo y con eso se puede trabajar para determinar abundancias y todo lo demás. De estos diagramas, esto es lo que se puede obtener, es cada uno de los valores para cada una de las líneas que se ve ahí con sus respectivos errores. Se hace un cálculo de abundancias iónicas, que es la abundancia de los iones respecto a la línea H beta, todo se hace calibrándolo con H beta. Entonces, nada más es para ver de los distintos elementos que existen, pues todos tienen diferentes estados de ionización y pues cuál es la abundancia de cada uno de estos elementos en esos estados de ionización, ¿no? Aquí es una fórmula medio fea, pero
como ya no me da mucho tiempo, ya no voy a explicarlo. Y estas son las abundancias. Esta es la tabla de abundancias iónicas, que más o menos, o sea, lo rescatable de esta parte para poder explicarlo es que si se usa el mismo elemento, aunque sea una línea diferente, la abundancia tiene que ser más o menos la misma. Aquí se ve que cambia como por numeritos, pero que las diferencias no son significativas, solo si se cambia de estado de ionización, como aquí está la -8 y acá la -7. Y esta cantidad se ve que es súper, súper chiquita en relación, por ejemplo, al helio. Y aún así, aunque son líneas que tienen abundancias pequeñísimas en todo el medio interestelar, son las más efectivas para enfriar. Son los mejores enfriadores de todo el universo. Ah, y de eso mismo se pueden sacar las abundancias totales. Simplemente se suman todas las abundancias que se encuentran en diferentes estados de ionización y se saca cuál es la abundancia total. Como no se puede ver cuáles son todas las líneas de un solo elemento, uno puede ser por resolución, puede ser por el tipo de espectro que se saca, porque hay líneas en otras longitudes de onda. Así que se usa un factor de corrección, que es un ICF, y estos también están en la literatura, se actualizan. Mucha gente contribuye haciendo nuevos o más efectivos, y con esto ahora sí quedan estas abundancias, que aquí es más o menos la comparación entre los tres objetos y la abundancia solar, que más o menos determina pues si se formó bajo las mismas condiciones que el Sol o no. Aquí la Bella 1.2 se ve que más o menos tiene la misma cantidad que las abundancias solares. H41 es muchísimo menor, que era lo que se esperaba por ser del halo. Y M327, a pesar de que es muy joven, la mayoría de las abundancias se detecta menores a las solares. Entonces, puede ser por lo que explicaba de que las líneas se ven disminuidas por tanta densidad, o miles de cosas que todavía quizás no entendemos bien. Y ahora sí, bueno, nada más algunas conclusiones. Pues quizás lo más importante de aquí es decir que algunos de mis datos tienen errores más altos porque yo usé líneas de oxígeno 2 para calibrar, para hacer esta corrección, y las líneas de oxígeno 2 suelen tener problemas como al final del espectro. Entonces, pues habría que hacer esas consideraciones al comparar con otros trabajos. Y de H41, pues solo lo que se ve muy extraño es que el cociente neón-oxígeno pues es mucho más chiquito a lo que normalmente se reporta, y es muy chiquito para ser una nebulosa viejita. Así que esto se le atribuye a procesos que quizás ocurren durante la evolución estelar, que aumentan la cantidad de carbono y de oxígeno en la planetaria. Y bueno, lo mismo que ya había dicho de la M327, que algunos fotones no se emiten por tanta densidad, tiene autoabsorción, además de emisión estelar, y pues estaría bastante bien seguir analizando este objeto en unos cuantos años para comparar qué es lo que ha pasado. Y bueno, muchas nebulosas planetarias aquí, y gracias. Pues muchas gracias, Valeria, estuvo muy buena tu presentación. Lo siguiente que vamos a hacer ahora, pues es, eh, vamos a coordinar unas cuantas preguntas. No sé si alguien tenga preguntas aquí en el Zoom o también en Facebook. Vamos a revisar si alguien tiene dudas o algún comentario que quiera hacer de tu... Ah, mira, aquí ya hay una. Entonces, vamos a darle la palabra a Pablo y pues no sé qué pregunta tengas, Pablo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos bien. Ok. Oye, pues muchas felicidades, Valeria, estuvo muy bonita tu conferencia. Y muchas gracias. solo que podríamos regresar tantito a la ecuación de la corrección del
del corrimiento al rojo, porque quería nada más, bueno, preguntar sobre unos detalles de esa ecuación. Sí. Que bueno, o sea, realmente mi duda es como de, ok, justamente como que no logro entender cómo es que todas las variables que están presentes en esa ecuación nos pueden ya como englobar toda la corrección de gases que están en, o sea, como entre el observador y el gas que queremos ver. Si se está moviendo la nebulosa, puede pasar como algún tipo de efecto Doppler y todo eso. O sea, ¿podrías explicar un poquito más de eso? Ah, claro que sí. Bueno, primero, por ejemplo, lo del efecto Doppler, eso se ve más en el ensanchamiento de las líneas. Las líneas, si no tuviéramos diferentes efectos sobre las líneas, veríamos así solo como una línea pintada, no veríamos como una especie como de gaussiana, y el efecto Doppler pinta como más en esa parte, se va a ver más ancha la línea. Y en esta parte que sí me faltó explicarlo, esta cosita que está aquí, que es la F de lambda, es una ley de extinción. Y estas leyes de extinciones las hicieron diferentes autores para nuestra galaxia. Entonces, lo que pasa es que en esta ley de extinción tienes diferentes valores para todas las longitudes de onda para poder corregirlo, más o menos haciendo un promedio de qué es lo que observamos en la galaxia. Entonces, quizás no se engloba bien todo, pero es un factor de corrección justo hecho empíricamente y que busca pues hacer una corrección como punto a punto. Y para eso se usa esta parte. Y luego, pues lo que les decía que se conocen de los cocientes de las intensidades. Y pues eso más o menos puede determinar que si yo sé que el cociente de líneas debe de dar 2.8 y mi cociente da, no sé, 3.5, entonces yo estoy viendo una línea más grande de lo que debería. Y junto con la ley de extinción, entonces yo puedo decir, pues debo de reducir la línea, este factor, para poder tener una relación más adecuada a lo que está como en la teoría. No sé si me explico. Sí, 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 ya me quedó mucho más claro de cómo podemos comparar los datos obtenidos con lo que se supone que deberíamos ver, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ah, ok, ok. Y también, bueno, ya como última pregunta nada más porque me interesó mucho, Sí, cuando estás ya reportando al final las gráficas de temperatura y respecto a densidad, ¿no? ¿Es? sí, Este, ajá. aquí Hay, están. hay como dos secciones que están, o sea, por ejemplo, hay la rosita que no alcanzo a leer, que es argón, ¿no? Es La argón, ¿no? rosita es un cloro y el rojo es un argón. Ah, ya, ya. ¿Y cómo es que puede crecer tan rápidamente de temperatura en o sea, en un umbral de densidad tan bajito? Pues justamente es que, ¿sabes? Este umbral de densidad como muy bajo, en realidad, pues lo que pasa es que nos da las líneas, te digo, de excitación colisional, que son estas de aquí, ¿no? Pero las temperaturas serían muchísimo más altas si no estuvieran estos enfriadores. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es un gas que ya está como un poco enfriado para una cierta densidad. Entonces, estas temperaturas serían abismales si no tuviéramos esto. Quizás aquí no se ilustra tanto o no parece que son objetos que no son demasiado calientes, pero lo son comparándolos con objetos en general en el medio interestelar o en el universo. Así que las nebulosas planetarias son bastante frías junto con las regiones H2, aunque no parece, pero sí. Ah, ok, va, está bien, va. Muchas gracias, ¿eh? Sí, gracias. ¿Alguien más de los presentes tiene otra duda? ¿No? Vale, yo te quisiera preguntar, no me queda muy claro cuál es la relación entre medir las líneas espectrales y ¿No? encontrar la temperatura que se asocia a ellas. Ah, claro, eso solo mencioné lo de la densidad. Bueno,
haciendo un proceso igualito a este, pero con otros cocientes de línea. Lo que pasa es que ahora va a suceder que mejor me regreso a este, tienen diferentes energías, o sea, estos dos niveles están pegadísimos y la energía entre estos pues es muy, muy parecida. Pero ahora los diagnósticos para temperatura, lo que pasa es que tienen energías muy diferentes, pero tienen valores de densidad crítica similares. Entonces no cambian mucho si se cambia el valor de densidad, pero sí tienen una reacción bastante fuerte si cambia la temperatura, porque estos niveles de energía pues están asociados con la velocidad y la velocidad a la que se mueven los electrones y por ende la temperatura a la que está el gas. Entonces, por eso más bien, por ejemplo, para la temperatura, si tuviéramos otro de estos diagramas, a lo mejor yo te podría decir que se puede usar esta línea con esta que está hasta acá, que la diferencia de energía es muchísima. No sé Ok, si eso sí, sirve. mucho ¿Sí? más claro. Ahora creo que Ramón tiene una pregunta. Adelante, Ramón. Sí, muchas gracias. Mi duda va enfocada justamente, no sé si me escuchas ahí, ¿bien? Sí, sí, Ok, sí. excelente. Mi duda va enfocada hacia lo que comentabas sobre el nebulio y esta anécdota interesante sobre el ser un presunto elemento químico. Y Sí. después, también lo de, o sea, justamente que se explica a través del oxígeno, ¿no? Pero mi duda es que pasó como que cierto tiempo, hasta justamente 1927, ¿no? Como mencionas, para que se Ujú. determinara en sí qué era, ¿no? Entonces mi pregunta va un poquito hacia la cuestión experimental. Ajá. No sé si conozcas o sepas las razones por las que, o qué limitaba experimentalmente digamos, los estudios para que hasta 1927 se pudiera determinar qué era lo que realmente era este presunto elemento, ¿no? Ah, sí, pues es que en realidad quizás hasta ahorita se podría ver una línea de oxígeno 2 experimentalmente en la Tierra. Por eso que les decía de que ya el CERN ha podido hacer vacíos suficientemente como buenos para que no haya tantas colisiones entre las partículas en un espacio cerrado. Pero en realidad, quien lo comprobó, quien determinó qué era, no lo hizo experimentalmente, sino que empezó a ver los elementos y empezó a decir como de, bueno, yo puedo ionizar el oxígeno y puedo ionizar el carbono, pero ¿qué pasa si yo tengo un elemento ionizado y además está en un estado excitado? Y pues empezó a sacar las cuentitas, empezó a ver los niveles y a decir, ah, bueno, pues de aquí caes acá y emite esta longitud de onda. Entonces eso fue lo que él hizo. Al final se tardaron tanto tiempo porque pues este procedimiento pues no era como muy sencillo y el decir, ah, claro, voy a tomar el oxígeno y voy a hacerlo, pues tampoco era muy evidente. Así que hasta que se dio cuenta cuando llegó al oxígeno que esto tenía que ver con que estaba ionizado y además excitado, él dijo, ah, pero pues esta longitud de onda que yo encontré, pues es la misma longitud de onda que observaste tú. Entonces, pues en realidad no estamos viendo un nuevo elemento, sino que es el oxígeno, pero no en el estado que nosotros lo conocemos en la Tierra. Y pues así fue como se determinó. Ah, claro, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas y ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Valeria, muchas gracias por tu presentación. Ha sido muy ilustrativa y muy informativa. La verdad es que me gustó mucho y yo creo que a todos los presentes en el Zoom también les gustó. Em, bueno, la idea en general es que tenemos una constancia, pues físicamente, pero te la vamos a hacer llegar de forma digital y posteriormente también te la vamos a dar en físico, ¿vale? Igual no sé si te gustaría que en un futuro, no sé, al final de semestre, si por ahí tienes libre, que repitamos tu conferencia, pero ahora sí ya presencial. Ah, claro, Más. estaría súper bien. A ver si ¿No? para ese momento ya hice mi examen profesional. Ah, estaría muy bien. Sí, pues entonces ya sería todo. Muchas gracias, Valeria. En verdad,
Nos gustó muchísimo y esperamos que estés bien y gracias por participar. Y bueno, a los que estén presentes y estén viendo la transferencia en vivo, pues la transmisión en vivo, vamos recuerden que la siguiente semana también hay CEF, entonces los estamos esperando para ver la exposición de nuestro compañero Fernando. Pues un saludo a todos, mucho éxito y cuídense, nos vemos la siguiente semana. Un aplauso virtual para Vale. Muchas gracias por invitarme a presentar. Gracias, Vale. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.